Cuando el Partido Antimasón norteamericano se fusionó con el Partido Nacional Republicano hacia mediados de la década de 1830, se conformó el llamado Partido Whig, cuyo líder natural fue Henry Clay hasta 1850. Clay era un ferviente antibritánico y un verdadero nacionalista. Clay nunca llegó a ser presidente, a pesar de ser candidato 5 veces, pero varios de sus correligionarios sí lo fueron. Uno de ellos, Zachary Taylor, ganó las elecciones de 1848. Aunque Taylor nunca propugnó verdaderamente el programa nacionalista Whig, se mantuvo muy firme en un principio básico. Era, al menos en forma relativa, antiesclavista. Nacido de la oposición a Jackson, los primeros objetivos del partido Whig tuvieron que ver con definirse a sí mismo de una manera más positiva. La victoria del demócrata Martin Van Buren en 1836 le dio más tiempo para consolidar sus ideas como partido y mostró a su vez una fuerte reducción de la ventaja que le sacaban los demócratas. Los Whig criticaban el crecimiento del poder ejecutivo, del que ellos culpaban a Jackson y su paternalismo. La mayoría de los miembros del partido se opusieron a su vez a la expansión territorial después de la Guerra de México. La crisis económica de 1837 causó estragos en el gobierno demócrata y los Whig consiguieron acceder a la presidencia en 1840. El estado de tensión entre Taylor y el sur era enorme, dado que ya en aquel entonces el sur amenazó con la secesión y Taylor, a su vez, respondió con una clara advertencia de que estaba dispuesto a comandar al ejército contra cualquier estado sureño que se sublevara. A partir de 1850, las divisiones internas del partido parecían ya irreversibles y poco después este se disolvía. No obstante, muchas de sus ideas quedaron en un trasfondo histórico que sería después aprovechado por el nuevo Partido Republicano. De hecho, muchos de los miembros que llevaron al éxito, como el propio Abraham Lincoln, provenían del Partido Whig de los Estados Unidos. Lamentablemente, Zachary Taylor murió en extrañas circunstancias, pero el enigma de la causa de la muerte de Zachary Taylor se resolvió más de un siglo después, cuando en 1991 su cuerpo fue exhumado para realizarle una autopsia debido al punto al que habían llegado las sospechas sobre su muerte. Los médicos encontraron arsénico. Si hubo un presidente norteamericano que duró poco, fue William Henry Harrison. Su presidencia duró 30 días, 11 horas y 30 minutos. En las elecciones de 1840 se perfilaba claramente como ganador. Su popularidad era alta. Fue precisamente por esa causa, para que Clay no ganara las elecciones, que los socios norteamericanos de Inglaterra defendieron la candidatura de William Harrison en el partido Whig, destinado a ganar las elecciones por la gran impopularidad del partido gobernante demócrata. Harrison era un antiguo héroe de la guerra de 1812 contra Gran Bretaña y por esa causa era muy popular, siendo el único capaz de derrotar en una interna partidaria a Henry Clay en 1840. Pero también era un hombre de 67 años. Fue así como el propio día de su nombramiento como presidente, Harrison empezó a morirse. Pronunció el discurso inaugural más largo de la historia norteamericana, que duró más de 2 horas. Y duró en el cargo pocas horas más de un mes, dado que el 4 de marzo de 1841, el mismo día que juró, contrajo una simple gripe producto del frío invernal, mientras estaba dando su discurso. A raíz de la gripe, Harrison se recluyó en la Casa Blanca, en la que solo
llegaría a promulgar una única pero contundente medida, un llamado a sesiones parlamentarias extraordinarias, cosa que le exigía y logró su enemigo político y copartidario Henry Clay, a fin de aplicar el denominado sistema americano. Tras ese llamado extraordinario al Congreso, claramente contrario a los intereses de Londres en los Estados Unidos, murió de septicemia generalizada, enfermedad severa en la cual muy raramente deviene una simple gripe por tomar frío una mañana. Claro que los médicos pueden haber ayudado a la metamorfosis de una enfermedad leve en una mortal. Lo trataron con opio, aceite de castor, plantas extrañas y hasta serpientes. Lo cierto es que su vicepresidente John Tyler asumió la presidencia y la primera y más importante medida de todo su oscuro mandato fue anular el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso y eliminar así toda posibilidad de aplicación de la progresista aplicación de las ideas de Henry Clay que constituían el sistema americano. Tyler maniobró de manera incansable para impedir la creación de un banco central norteamericano, ajeno a los intereses ingleses, pero no lo consiguió. Estos nombres y apellidos desconocidos para la mayoría fueron los verdaderos patriotas: William Henry Harrison, Zachary Taylor, Abraham Lincoln. Tenían una idea clara de nación, pero estaban rodeados de traidores y antipatriotas. Los querían manipular, pero como no pudieron, los mataron. El caso es que muchos de estos sucesos con el tiempo fueron ocultados, silenciados o deformados por escritores pagos por la corona británica para encubrir estos gravísimos hechos. Como verán, el partido Whig fue borrado de los libros de historia oficiales.